Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este espacio que hemos llamado Recobrando la Memoria Eterna, ¿no? Qué lindo esto de poder disfrutar en cada momento, esto de poder volver a nuestro origen, volver a lo que Dios en realidad un día diseñó para cada uno de nosotros. ¿Amén? Hoy nos encontramos en la lección número 24 y que dice herederos o mendigos. Así es, bienvenidos a todos, gracias por estar ahí mirando este capítulo, esta lección nuevamente. Recordamos que están todos los capítulos anteriores en nuestro canal de YouTube, Centro Cristiano Caleta Olivia. Pueden ir al apartado de podcast y ahí encontrar en Recobrando la Memoria Eterna de la lección número 1. Es una construcción que estamos haciendo para poder pararnos bien en la identidad de lo que somos. Palabras que por ahí a veces podemos subestimar como sencillas, pero entendemos de que no se trata de entender cosas muy rebuscadas, sino de ver. La revelación se trata de ver al Hijo a través de la palabra y que esa palabra pueda seguir transformándonos y lo podamos vivenciar diariamente las 24 horas del día. Por eso estamos haciendo énfasis en esto, en esta identidad, y este capítulo es fundamental, ¿no? Sí. Una antagonía, herederos o mendigos. Sabemos lo que somos, pero cómo estamos viviendo. Y de acuerdo a cómo estamos viviendo es cómo estamos posicionados y lo que hemos creído. Por eso debemos cambiar este entendimiento y que Dios nos lleve a realmente a poder ver lo que somos en Cristo. Que no tiene nada que ver con las situaciones, las circunstancias y lo que ven nuestros ojos físicos. ¿Sí? A veces pensamos de que estar en Dios y estar empoderado es que no tenga ningún problema y los problemas vienen para todos. Todos tenemos dificultades, pero el que está posicionado en Cristo va por encima de las dificultades y los problemas nunca nos detienen, porque entendemos quién es el que nos llama, entendemos cuál es nuestra ciudadanía, entendemos que todos somos misioneros en un lugar llamado tierra, porque todos somos del cielo, ¿no? Celestiales. Así que en base a esto es que vamos a ir trabajando este capítulo. Exactamente, y muy enlazado todo la construcción que vamos haciendo a lo largo del tiempo, así que los animamos a que puedan ir viendo, ¿no? Esos videos y disfrutando de todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque cuando encontramos nuestra seguridad en Cristo, cuando encontramos nuestra identidad, vemos a ese Dios como un Padre amoroso, como lo que es realmente un Padre, ¿no? Porque en ocasiones por ahí tenemos una mala figura paterna o no. Ahí depende de la experiencia de cada uno, ¿no? En cuanto a su padre natural, piensa que eso es Dios, ¿no? Pero Dios no es esa persona que se equivoca, Dios es un Dios de amor y es lindo poder encontrar esa identidad como hijo con ese padre amoroso, ¿sí? Más allá de nuestras experiencias naturales, ¿no? Con nuestros padres. Así es. Y hay algo que es muy interesante, muy choqueante, muy sorprendente, de que como hijos somos herederos. Y eso queremos justamente desarrollar. Efesios 1, versículo 3 y 4 dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Es decir, no vivimos con una herencia visible a los ojos naturales, pero sí vivimos con una herencia real, reservada en los cielos, pero que hoy mismo la podemos disfrutar porque sabemos que está. Es como aquel hijo que el padre le deja la herencia y aunque no es dueño de esa herencia todavía, puede disfrutar de esa herencia. ¿Por qué? Porque es del padre y el hijo puede accesar a esa herencia. Pero lo que es fundamental comprender que esta clase de herencia es indestructible, o sea que si es indestructible, no puede ser nada que nuestros ojos vean. ¿Sí? Si es incontaminada,
No puede ser nada que nuestros ojos vean. Si no se puede marchitar, significa que no es nada de este mundo, ¿no? Que no está sustentado el cronos, ¿no? Porque todo lo que está sustentado en esta vida, todos sabemos de que por más que digan, no, esto es buenísimo, tarde que temprano se va a romper, se va a deteriorar. Exactamente. Y podríamos decir, pero entonces, ¿para qué me sirve? La realidad es que todo lo que nosotros vemos en el mundo es para llenar un vacío, es para generar una satisfacción interna. Entonces, si eso que vemos en el mundo no genera una satisfacción interna invisible, ¿de qué te sirve eso que vemos en el mundo? Bueno, esa satisfacción interna, esa paz, ese gozo, esa esperanza, todo lo que es invisible, pero que no se puede tocar, Dios te lo puede dar, pero no a través de cosas visibles, sino a través de estar posicionado en una fe de quienes somos. Y hacia ahí es donde vamos. Y qué importante esto que acabamos de leer de Efesios, ¿no? Que nos habla de esa herencia que está reservada para cada uno de ustedes, ¿no? Y ese cada uno de ustedes habla específicamente de los hijos de Dios, ¿no? Y es tan importante entender de que todo hijo accede a la herencia de su padre por el solo hecho de ser hijo. Entonces, es tan importante esto de nuestra posición como hijos de Dios, de nuestra posición como herederos de Dios, sabiendo y reconociendo de que de la única manera que pueda acceder a eso es por medio de entender de que si Dios es mi Señor, si Él es mi Padre, esa herencia está reservada para mí, ¿no? Tremendo, tremendo. Por eso, si realmente hemos nacido de nuevo mediante la resurrección de Cristo, podemos decir con total seguridad de que somos herederos, que somos hijos, que somos salvos. Que la salvación no es solamente un hecho de ir al cielo, es mucho más que eso, es mucho más que eso. Por eso debemos permitir que realmente el Espíritu Santo nos revele la dimensión de la salvación. Cuando hablamos de salvación, ¿a qué nos referimos? ¿No? La salvación en la Biblia es mucho más que liberarnos del infierno e ir al cielo. El alcance de la salvación que se nos ha otorgado gratuitamente por medio del sacrificio de Jesucristo, que nos lleva a nosotros a una posición de hijos, es tan amplia y afecta algo eterno, ¿no? Algo eterno que lo podemos vivenciar y lo podemos disfrutar en este mundo a través de la fe. Recordemos que todo lo que podemos vivir es a través de la fe, a través de lo que creemos. Por eso debemos avanzar en esta fe de creerle a Dios, ¿eh? No solamente de creer en Dios, que todos creen en Dios, sino creerle a Dios y pararnos en, ese, en esas palabras, en esas promesas, en lo que nos dice la palabra, no en base a lo que estemos viviendo o a lo que estemos sintiendo, sino a esa certidumbre de decir, es su palabra, le creo, camino en esta realidad, y ahí es donde empieza a cambiar la realidad. La realidad empieza a cambiar cuando nosotros nos paramos y creemos desde este lugar, no cuando sentimos o cuando pasan cosas sobrenaturales que podamos estar vivenciando, ¿no? Por eso es muy importante este primer punto que es herederos legítimos, ¿no? Este primer punto nos habla de que tenemos que ser herederos legítimos y la única manera de poder legitimizar esa herencia, es decir, accesar a esa herencia, acceder, poder obtenerla, ¿no? Llámalo como vos puedas entenderlo. La única manera es cuando sos un hijo de Dios. Es la única manera cuando uno tiene esa seguridad de que soy hijo de Dios. No hay manera en la que vos digas, no, me equivoqué, ya no tengo más esa herencia, ¿no? Erré, ya no soy más digno de eso, no. Cuando uno es hijo de Dios, por eso Dios no se basa en lo que nosotros podemos hacer, porque la realidad es que siempre nos vamos a equivocar, siempre vamos a estar errando, pero cuando nosotros entendemos de que somos hijos de Dios, de que vamos en pos del crecimiento, de esa madurez en la que vamos comprendiendo de qué se trata transitar en esta vida, e entendemos los valores que tiene esa salvación para con nosotros, ahí es cuando nosotros empezamos a disfrutar de esa herencia, ¿no? No porque nosotros podamos hacerlo, sino porque Él nos permite, por ese
por ese infinito amor, ¿no? Que recién hablábamos de Padre para con nosotros. Gracias a esa gracia, ¿no? Es que podemos acceder a esa herencia. Entonces, te animamos a que si hoy te equivocaste, Dios te perdona, Dios está dispuesto, pero aquel que tiene ese corazón humilde para poder reconocer que realmente no puede, que realmente se le hace difícil, ahí es donde Dios obra y empieza a brindarte este amor eterno, empieza a brindar esas gloriosas riquezas que solo pueden fluir de Él, ¿no? Y como decía recién el pastor, que nada tiene que ver con lo natural, ¿no? Con que si tengo o no tengo algo, sino que tiene que ver con lo que empieza a pasar internamente con cada uno de nosotros, ¿no? Exactamente. Por eso Por está... eso debemos crecer en este entendimiento, en la revelación, Ujú, de sabernos herederos legítimos, ¿eh? ujú, Dice la palabra que somos coherederos junto con Cristo, ¿no? sí. Poniendo a Cristo como nuestro hermano mayor, accediendo al mismo, a las mismas herencias. Es un privilegio que todavía no logramos dimensionar, pero no importa, Mm, creamos, avancemos y dejemos que Dios siga revelando. No tratemos de entender todo porque hay cuestiones que no las vamos a entender, pero en la medida que las vamos vamos creyendo y creciendo. vamos transitando y vamos madurando, a ver, el objetivo de todo es poder hacernos crecer a la imagen del Hijo, ¿no? Al Hijo perfecto. Por eso hay mucho para transitar. Lo Ujú, otro que podemos hablar es que al ser herederos, al ser hijos, tenemos una realidad que es que todo es nuestro. ¿Sí? Espere, vamos a ir a la palabra, no nos adelantemos, porque estamos hablando en niveles espirituales, ¿no? sí, Estamos sí. hablando no desde lo visible, aunque lo visible después hay añadiduras, es decir, Dios se encarga de nuestras necesidades sin duda, pero hay otra realidad, lo espiritual, que es que todo es nuestro. Dice 1 Corintios 3:21 al 23, por lo tanto que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todo es de ustedes, ya sea Pablo, Apolo, Cefas, o el universo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es de ustedes y ustedes son de Cristo y Cristo de Dios. Y ahora que hace todas las aclaraciones, ¿no? Nadie se jacte en el hombre, es decir, no confíes en el hombre, ¿no? Como figura, ¿no? Entendé de que todo es tuyo, pero bueno, hay un orden a seguir, ¿no? Viene diciendo, Hay, dice, todo esto es de ustedes, pero ustedes no son de cualquier cosa, ¿no? Son de Cristo, y Cristo es de Dios, ¿no? Este orden que sí o sí tiene que seguir, ¿no? hay otra versión que por ahí esclarece un poquito más, la NTV, dice, así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todo. Mm, En el contexto vamos a ver que está hablando de que somos templo del Espíritu Santo, está hablando de la sabiduría, de que es tan importante acceder a la sabiduría de Dios y no poner nuestros ojos en la sabiduría humana. Ahora dice, pues a ustedes les pertenece todo, ya sea Pablo, Apolo, Pedro, o el mundo, o la vida, o la muerte, el presente, el futuro, todo les pertenece a ustedes y ustedes pertenecen a Cristo y Cristo pertenece a... Claro, ¿por qué tenemos todo? Porque tenemos al todo en todo. nosotros. Es decir, el Espíritu Santo es todo lo que necesitamos y está en nosotros. Por eso, el Espíritu está en nosotros, nosotros estamos en Cristo, Cristo está en Dios. Y desde ese lugar no podemos poner los ojos en vanagloriar a ningún ser humano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos al todo. ¿Cómo Claro. vamos a poner ojos y ni mirar a alguien en esa admiración si tenemos internamente aquel que merece toda la gloria, toda la honra Sí. y toda la alabanza? Por eso estamos en nuestro interior, tenemos todo lo que necesitamos. Está en nosotros el todo. Qué frase poderosa, ¿no? Todo está en ustedes, todo es de ustedes. Mm. ¿Lo creemos realmente? ¿Vivimos realmente en esta realidad? Dijimos que
en otro, no sé si lo dijimos acá o en algún otro lugar, pero dijimos de la importancia a veces de caminar en el espíritu, de vivir en el espíritu, atendiendo a la conciencia del espíritu que nos guía, pero para poder atender constantemente a esa conciencia debemos estar conscientes las 24 horas de a quién importamos. Cuando estamos conscientes las 24 horas de a quién está dentro nuestro, de que somos templo del Espíritu Santo, de que Dios está en nosotros, nuestra perspectiva del mundo cambia. Pero debemos creerlo y debemos continuar creyéndolo. No, no es para un momento, bueno, lo creí, ahora que pase. No, es una continuidad de poder sabernos y vernos, como dice la palabra que somos, quiénes somos y quiénes portamos, ¿no? Sí, y qué bueno porque acá vemos nuevamente lo anterior, ¿no? Esto de ser herederos y de que todo lo tenemos por nuestra posición como hijos de Dios, ¿no? Y acá todo es nuestro nuevamente haciendo ese énfasis o esa evidencia de la posición en donde yo estoy, ¿no? Si yo soy realmente, como recién decía, esto de ser consciente de que Cristo está en mí, de que Él está en mí, yo ya no vivo para mí. Yo ya no vivo para mi deleite, para mi satisfacción, sino vivo para aquel que murió por mí y que me da parte en esta herencia, ¿no? Porque este orden es fabuloso porque dice, ustedes tienen todo ustedes, ¿no? Y ustedes le pertenecen a Cristo y Cristo está en Dios. Es decir, hay un gobierno en tu vida que excede lo que sos vos como persona, ¿no? Entonces acá se evidencia esa fe de creer de que ese Hijo de Dios murió una vez por mí, resucitó, y me dio esta vida la cual disfrutamos y portamos y siempre decimos que es tan importante del cuidarla y que crezca, ¿no? Esto de ir creciendo y madurando, que no se trata de lo que yo pude lograr hoy, buenísimo, vamos y seguimos avanzando, ¿no? Por eso es entender de que ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para Él y entonces cuando vivimos para Él y ya nos despojamos de nuestras necesidades y vamos en pos de su propósito, es que disfrutamos todo eso que tenemos, ¿no? Porque todo eso es su plenitud, ¿no? Pero para esto tenemos que vivir por lo que creemos y no por lo que vemos, dice la Exacto. palabra, ¿no? Por eso es fundamental llevarnos, eh, llevar todo nuestro ser a este entendimiento de esta dependencia en lo espiritual, Sí. entendiendo que tal vez en momentos vivimos determinadas cosas porque es necesaria que el alma que portamos acceda a una debilidad para que el espíritu que portamos pueda gobernar y pueda llevarnos a estas realidades, ¿no? Claro, para que Cristo sea formado en nosotros, Por ¿no? eso es lógico con todo esto que estamos diciendo que un cristiano viva y se sienta necesitado. No es lógico por todo lo que tenemos en Cristo, ¿no? Por todo lo que podemos disfrutar. Eh, y Dios, lógicamente, no se siente satisfecho cuando ve hijos que están viviendo desde esta necesidad, desde esta pobreza espiritual pudiendo acceder a todo lo que tienen por medio de Cristo, ¿no? A esta posición de privilegio, que accedemos a través de la fe, a una posición de autoridad, de satisfacción, de plenitud, de gozo, una posición de paz, una posición de saber que nuestras vidas están en las manos de Dios. Y Él nos va a ir guiando día a día hacia dónde tenemos que caminar y lo que tenemos que hacer. Eso es tan hermoso de no tener la responsabilidad de nuestras vidas en cuanto al destino. Tenemos la responsabilidad de nuestras vidas en cuanto a lo que portamos para que cuidemos esa vida y nos pueda llevar a ese destino. Pero nosotros no determinamos el destino, el futuro, tenemos en nosotros alguien que nos va introduciendo día a día al querer de Dios y eso es invaluable. Sí, qué lindo, ¿no? Qué lindo y qué gran responsabilidad, ¿no? El poder avanzar en el conocimiento para poder disfrutar de todo lo que es, ¿no? Otro punto, el tercero, podríamos dividirlo esto en tres puntos, ¿no? Es decir, estar caminando como hijos de Dios, no como mendigos, sino como hijos de Dios, nos lleva a un entendimiento de que somos, uno, herederos legítimos, dos, que todo es nuestro, y tres, que se nos han concedido todas las cosas
¿Qué necesitamos para vivir como Dios quiere, ¿no? Por eso Claro. dice segunda de Pedro 1:3, su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas. ¿Qué Pero necesitamos? qué cosas, ¿no? Exactamente, es clave lo que va después, ¿no? Que Claro, necesitamos para vivir como como Dios Dios manda, manda. ¿no? No como nosotros queremos. Hay otra versión que me gustó, la PDT, que dice, con su poder divino, Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos amó por su gloria y excelencia, ¿no? Es decir, hay algo, es decir, tenemos todo a nuestro alcance para poder ser a la medida que Dios quiere. Es decir, Dios busca que seamos a una medida. La medida no es ni más ni menos que el Hijo. Él es la medida que necesitamos tener para poder ser aceptados, por eso somos aceptados a través de Cristo. Ahora, ese hijo que va en perfección, ese hijo que va en una obra de santificación a través del Espíritu que portamos, ese hijo ya tenemos todo lo que necesitamos, pero debemos avanzar. ¿Para qué? Para que podamos acceder justamente a esa estatura del varón perfecto, como dice Efesios 4, a esa estatura para poder llegar a ser esos hijos que llegan a esa meta de poder decir, Cristo fue formado en mí, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, ¿no? Por eso es tan importante entender que todas las cosas se nos han concedido, pero siempre y cuando respondan a su querer. Todas las cosas que se nos han sido dadas son las que responden al propósito eterno de Dios. Todo se nos ha sido dado siempre y cuando sea lo que Dios planeó para nosotros. Entonces es tan importante entender y leer, por ahí si en algún momento entendí de que solamente este versículo habla de que Dios por medio de su gloria me ha dado todo lo que yo necesito y ahí se terminó, no es. En realidad Él me dio todas las cosas que yo necesito para vivir como Él quiere que yo viva, no como yo creo que tengo que vivir o como quiero vivir, ¿no? Entonces es tan importante entender, ¿no? Toda esta construcción que vamos haciendo de que no se trata de mí, que ya no vivo para mí, que no se trata de mi deseo personal o de lo que mis ojos humanos puedan ver en ocasiones, ¿no? Que no se trata de eso, se trata de lo que Dios ya planeó, de lo que Él ya sabe que realmente yo necesito para hacer, para vivir, para disfrutar, para expresar su vida, ¿no? Para que su evangelio siga corriendo en el lugar donde Él me puso, ¿no? Entonces es tan importante entender de que todo me ha sido dado, todas las cosas que cooperan para su bien, todas las cosas que cooperan para su propósito, Él las dispone y la tiene preparada para cada uno de nosotros, como sus hijos, Por ¿no? eso esto nos lleva a poder entender el alcance, ¿no? De esta vida que hemos recibido, una Claro. vida que nos ha dado todo lo que necesitamos, no solamente es una vida eterna, sino una vida abundante. Por eso Jesús dijo, el enemigo vino para hurtar, matar y destruir, pero yo vine para que tengan una vida, pero vida abundante, ¿no? Esa vida abundancia que no tiene que ver por un ver, sino por un sentirse satisfecho, por ver las cuestiones eternas que tenemos y todas las implicancias que tiene el hecho de ser hijos y herederos. Por eso es ahí donde debemos seguir avanzando para que Dios pueda seguir dándonos cada vez más entendimiento en cuanto a quiénes somos. Para terminar, podemos decir que cuando entendemos el alcance de la herencia que hemos recibido, ya no podremos seguir viviendo como mendigos, ya no podremos seguir viviendo como mendigos, sino que disfrutaremos de nuestra herencia, que es una herencia de plenitud, porque es Dios mismo viviendo, morando y manifestándose a través de cada uno de nosotros. Hasta acá, entonces, la lección número 24, y no se pierdan la próxima, que es justamente la continuación de esto, de poder entender si realmente estamos viviendo como hijos, herederos o como mendigos. ¿Cómo vive un mendigo? Bueno, lo vamos a ver en la próxima. Nos vemos.